Este tema también va a ser un tema, vamos a decir, importante de la materia. Es algo que empezaron a ver en programación 1, nosotros vamos a profundizarlo un poquito más. El TAD es o sea, el tipo abstracto de datos es una construcción teórica, digamos. Uno no pone en la computadora un TAD, sino que pone una implementación, y eso va a representar un TAD, que ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata. Antes de la década del 60, cuando uno programaba, básicamente escribía funciones una detrás de otra hasta que el programa terminaba funcionando. Esa manera de escribir tenía serias limitaciones porque era difícil de mantener, era propenso a cometer errores, era difícil de explicar a los que no habían programado eso, y en definitiva era difícil de escalar esa manera de programación. Entonces a alguien se le ocurrió diseñar una unidad que se llamara tipo abstracto de datos, que modelara un subconjunto de operaciones de lo que queríamos modelar, hacer varios TAD y que esos TADs en conjunto modelaran todo el problema. ¿Sí? Entonces, la idea del TAD es limitar lo que queremos modelar a una responsabilidad determinada y nada más. Y no que resuelva todo el problema al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podría ser un TAD? Bueno, yo, por ejemplo, podría modelar, no sé, los números naturales, podría modelar las fechas, podría modelar una base de datos o podría modelar una calculadora, ¿sí? Cualquier problema que sea computable es un tipo abstracto de datos, ¿ok? Tiene que ser un problema de la vida real en la cual le hacemos como un modelo computacional, o sea, le recortamos variables que no podemos poner en una computadora, le sacamos variables que no nos interesan y vamos a modelar las variables relevantes del problema en particular, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, si queremos modelar los números naturales, ¿sí? El número natural es un objeto real de la matemática, pero nosotros vamos a hacer un modelo computacional de los números naturales. O sea, vamos a tener un subconjunto de los números naturales, ¿sí? Nosotros, si elegimos Java, se van a dar cuenta que no existe el número natural en Java, tenemos el entero. Entonces, vamos a decir que el modelo computacional se va a representar con un número entero, porque es lo más parecido que tenemos por ahora. El tema es que no podemos representar los números naturales con los enteros porque tenemos enteros negativos. Entonces ahí vamos a tener que, de alguna manera, poner una restricción para que no todos los números naturales, para que no todos los enteros sean números naturales válidos. ¿Sí? Eso es un poco el truco. Obviamente que después podemos representar cosas más abstractas, como una fecha o alguna otra cosa. La idea del UNTAD, además de todo lo que ya dije, es que sea una especificación de lo que el TAD hace, ¿sí? ¿Qué significa una especificación? Una interfaz con los métodos principales. Por ejemplo, en los números naturales, siguiendo el ejemplo, digamos, si hago el TAD, o sea, tenemos los números naturales que viven en la matemática. Tenemos un modelo computacional o sea, vamos a ponerle en N mayúscula, DN, que llamaremos TAT, ¿sí? Entonces, este NAT computacional se tiene que representar con cosas que tenga dentro una computadora, ¿sí? En particular,
En Java representaremos a n con un íntegro. ¿Sí? El tema es que acá hay una diferencia entre la realidad y la computadora. O sea, la computadora está representando algo que no es un NAT. Entonces, en el modelo tiene que tener restricciones para simular que es un n, digamos. ¿Ok? Ahora vemos cómo se tienen esas restricciones, pero en definitiva es evidente que los algoritmos nos van a ayudar a escribir esas restricciones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué queremos de un TAD? Dar una interfaz. Por ejemplo, en el caso de un NAT, parte del modelo, el modelo tiene que tener una interfaz, es decir, qué funciones van a estar disponibles para el usuario, porque eso es un modelo de una computadora. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos el modelo de NAT, podemos dar las funciones para generar un NAT vacío, ¿sí? Para inicializar un NAT, podemos tener una función para sumar NAT, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puedo armar un modelo, porque yo puedo hacer un modelo que sea así, y después puedo tener otro modelo, que esto recibe un parámetro, y que, por ejemplo, no quiera tener la resta entre NATs, porque me molesta, porque la resta entre NATs puede quedar negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, me pueden decir, bueno, pero ¿qué modelo es mejor? ¿Con cuál me quedo? Bueno, eso depende del caso de uso. ¿Sí? Va a haber casos de uso para este modelo y casos de uso para este otro. ¿Está bien? No hay un modelo uniformemente mejor que otro. ¿Sí? Eso lo eligen ustedes arbitrariamente para modelar el problema. Cuando le damos un enunciado, ustedes tienen que hacer un TAD que modele ese enunciado. ¿Se te cayó algo, Gabriel? Gracias. Bueno, entonces, volviendo acá, ¿qué más queremos de un NAT? Cuando hacemos un NAT, nos gustaría que pueda ser reutilizable, o sea, que sea como parte de un engranaje de una máquina más grande. ¿Sí? Si implementamos un TAD a partir de una especificación, nos gustaría que otros TADs puedan utilizar el nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo otro TAD acá que se llame fecha, o hago un modelo que se llame fecha, puedo querer hacer que la fecha tenga un día, un mes y un año, ¿sí? Como atributos. Vamos a ponerle tal fecha por ahora. Entonces, acá vemos que NAT es reutilizado en fecha. Si vamos construyendo como un ladrillo que se pone arriba de otro ladrillo. Eso con el código plano, en la década del 60, no se hacía. Cada vez que se iniciaba un proyecto nuevo, se empezaba de cero. Bueno, tenemos también abstracción funcional, que después vamos a ver lo que significa. También tenemos ocultamiento de información, ¿sí? O sea, cada TAD va a tener diferentes estructuras de datos que van a permanecer privadas para los usuarios que lo utilizan. Lo único que van a conocer los usuarios es la interfaz.
¿sí? O sea, si yo quiero, en este caso, estoy en 1920 y quiero tener un camión lleno de alcohol, el usuario lo único que va a ver son varillas de madera, creo que son. No va a ver que el camión adentro está lleno de alcohol, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Estamos ocultando información en ese sentido? O sea, para mantener al usuario en el oscurantismo, digamos. Algunos se lo merecen, pero no todos. O ocultamos información en otro sentido. Lo que ocultamos nosotros va a ser la estructura de datos, ¿no? O sea, esto va a ser privado para que el usuario no pueda modificarlo ni verlo, ¿sí? Y acá es donde yo les hago la siguiente pregunta a ustedes, es ¿por qué querría ocultarle esa información al usuario si claramente no estamos traficando alcohol, digamos? Para que no modifique los datos ni rompa el programa o algo así. Algo así sería, ¿no? Digamos, si yo no le oculto información, el usuario podría venir y decir, digamos, yo me hago, tengo una fecha, puedo venir acá y decir, fecha 1.día es igual a -1. Y no tiene sentido que un día del mes sea -1. Entonces, para evitar esto, como es privado, en realidad esto no lo puedo hacer. Y decir, ok, pero entonces, ¿cómo hace el usuario para acceder a mis datos si están todos privados? Bueno, para eso tengo una interfaz, ¿sí? Donde yo le permito ver el usuario solo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, si el día de mañana tengo una fecha, puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto otro. ¿Está bien? O sea, lo ocultamos en el sentido de lo que dijimos recién, para que el usuario no conozca la implementación, pero más que nada para que no la modifique. ¿Sí? Lo otro que tenemos va a ser, bueno, encapsulamiento, que es mantener las responsabilidades de cada TAD por separado en el otro, o sea que las responsabilidades no se mezclen entre dos TAD. Si yo tengo en el ejemplo TAD día, o sea, TAD fecha y TAD NAT, TAD fecha no debería conocer cómo está hecho el NAT por adentro para funcionar. ¿Sí? El TAD fecha utiliza un NAT con su interfaz y no puede hacer nada más allá de la interfaz del NAT. Bien. Entonces, vamos al ejemplo del NAT propiamente dicho. Supongamos que queremos dar una implementación para el NAT. O sea, recuerden que lo que tenemos son tres cosas. Tenemos el NAT matemático, que es el objeto real. Puede ser un objeto de la naturaleza, por ejemplo, una mesa. Es un objeto. Es una cosa real. No le pongo objeto porque en cada objeto se reserva para otra cosa. Entonces, después tenemos el modelo computacional. ¿Sí? Puede ser NAT 1, jugar más de un modelo, ¿no? Las dos modelos computacionales jugar más de uno. Entonces, y después para cada modelo, podemos tener más de una implementación. ¿Por qué puedo tener? Supongamos que estoy en el NAT 1
para NAT 1 voy a dar dos implementaciones posibles. Qué sé yo, voy a tener un integer y voy a tener el constructor. Puedo hacer que el constructor sea así, ¿sí? O puedo tener otra implementación, epa, que diga public NAT1 con, no sé, con un constructor que no reciba nada. Vamos a ponerle, para no mezclar las cosas, y acá vamos a hacer que el valor se inicialice en 1. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, como habíamos dicho antes, ¿qué implementación es mejor? Y depende de lo que yo quiera, ¿no? No hay una mejor que otra. Lo que tenemos que ver es que hay más de una implementación para cada modelo, ¿no? NAT2, a su vez, también puede tener múltiples implementaciones, ¿sí? Bien, veamos una en particular, arbitraria, ¿sí? Usamos la del NAT con el un integer como constructor, porque no hay otra cosa, no hay un NAT en Java. Acá es donde empezamos a poner condiciones al modelo, que una de ellas es que el valor que me estén pasando sea positivo, ¿sí? Porque si me dan -5, ¿yo cómo hago para representar un número natural con -5? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué opinan? No, no parecía razonable, ¿no? Porque aunque yo le tomara módulo, quedaría raro porque -5 y 5 representarían al mismo NAT y en general no es muy conveniente. Entonces, tengo que poner algún tipo de restricción al modelo computacional. O sea, esto es muy importante.